concluíamos un par de cosas, o por lo menos 4 cosas. Que las mujeres sí pueden aprender, pero lo deben hacer en silencio. Que las mujeres sí pueden aprender, pero lo deben hacer con sumisión, con obediencia. Decíamos que las mujeres no pueden enseñar a los hombres en el culto público. De ahí concluíamos el por qué creemos que la mujer no puede ser pastora. Y luego las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre el hombre. Y también se concluía este elemento tan importante de identificar o saber diferenciar entre dones y funciones. Una cosa es el don y otra cosa es una función. Pero eso lo concluíamos la semana pasada. Ahora, hemos visto algunas indicaciones de Pablo a las mujeres, a la mujer cristiana en específico. Por ejemplo, en el verso 9, Pablo dice cómo se deben de vestir las mujeres, casi cómo se deben o cómo no se deben peinar las mujeres. Y luego viene el elemento de la enseñanza. Aquí nos enfrentamos a un tema específico o un problema, porque uno pudiera preguntarle, a ver, apóstol Pablo, entiendo tus indicaciones, pero ¿bajo qué fundamento las estás diciendo? Sobre todo por cómo inicia el verso 12. ¿Con qué palabra inicia el verso 12? Con yo, ¿verdad? ¿Quién es el yo en este versículo? Pablo no dice, miren, el Señor dice. Pablo dice, yo no permito. Y el tema que nos enfrentamos es, ¿tiene autoridad Pablo para nosotros hoy en día? Porque aquí es Pablo el que está escribiendo y en primera persona habla, yo. Entonces, esta mañana quiero que veamos precisamente el verso 13 y 14. El 12 lo vimos la semana pasada. El 13 y 14. Nuevamente, mira con qué palabra inicia el verso 13. ¿Con qué palabra? Porque. Este porque es un conector que está estableciendo el fundamento de lo que acaba de decir. Es como que Pablo dijera, a ver mujeres cristianas, vístanse así, no se vistan así. No les permito esto, les permito aquello. Alguien pudiera decir, ¿y por qué me estás diciendo esto, Pablo? Entonces ahora viene el fundamento de lo que acaba de decir. Porque. Y su fundamento tiene perspectivas. Tiene 2 cimientos. El primero es, mujer cristiana, yo te estoy diciendo estas cosas por número 1. Adán fue creado primero y después Eva. Ese es el primer elemento del fundamento de Pablo. Pero Pablo, ¿por qué la mujer no puede enseñar el culto del domingo? Por 2 razones. 1, porque Adán fue creado primero y después Eva. ¿Está claro? ¿Les parece una buena razón para que las mujeres no enseñen el domingo en el culto? Segunda razón, verso 14. A ver, Pablo, pero ¿por qué me tengo que vestir así? ¿Por qué no me puedo vestir así? ¿Por qué no puedo ser pastora? ¿Por qué no puedo enseñar a hombres? ¿Por qué tengo que aprender en silencio? Porque Adán no fue el engañado. ¿Quién fue la engañada? La mujer. Y no fue engañada a la mitad. ¿Fue engañada? Como que si Pablo quisiera. O sea, ya con decir fue engañada ya es suficiente, ¿no? Ah, no. Como diciendo, no fue, no. ¿La engañaron? Bien. Bien engañada. Así dice, ¿no? Completamente engañada. Y a no ser porque Cristo obra, porque si no, como dice el Proverbio 320, engañada iba a morir. Y como fue engañada, ¿qué pasó? Cayó en transgresión. ¿Quieres más razones, mujer? ¿O esas te son suficientes? Dice, pero ¿fue Eva, yo qué?
Entonces esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero explicar el fundamento de los mandamientos. Y el fundamento son estas dos cosas. Adán fue creado primero, después Eva. Vaya, aquí pareciera, bueno, vaya, aquí dice, Adán no fue engañado. O sea, está claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón Pablo dijo lo que dijo? Por dos cosas. ¿Me ayudan allá, porfa? Gracias. Por estas dos cosas. Porque hay un orden en la creación donde Adán es primero y Adán no fue engañado. Entonces, vayamos allá. Primer fundamento. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Ok, Pablo. Tú dices que las mujeres aprendan calladamente, que las mujeres sean obedientes, que no enseñen, que no ejerzan autoridad al hombre. Y Pablo no se está apegando a un aspecto cultural del momento. Tuve la oportunidad de platicar con algunas personas que curiosamente estaban predicando o estudiando esto y les dije, ¿cómo abordaron este texto? Y la salida, lo que me dijeron fue, creemos que Pablo dijo esto por un contexto cultural. Y dije, wow, esa es la salida fácil. Porque si le decimos que solo es cultural, podríamos decir que esto ya no se aplica para nosotros porque es otra cultura. Pero no es la salida fácil que debemos de tomar en la palabra de Dios. Y para muestra de que Pablo no está culturalmente dando los mandamientos que ya dio, Pablo literalmente se va a afianzar, se va a fundamentar, se va a posicionar en la Biblia y específicamente en los primeros libros de Génesis. Pablo dice, a ver, les acabo de dar estos mandamientos, sí, yo Pablo se los estoy diciendo, pero porque lo que les estoy diciendo viene de un fundamento, viene de una base. Y entonces me imagino a Pablo literalmente escribiendo esta carta con Génesis al lado. No una hermana que se llama Génesis, no. Con un pergamino con el libro de Génesis. Literal. A ver, estas indicaciones que le estoy dando a las mujeres de Éfeso, específicamente de la iglesia de Éfeso, no las puedo poner simplemente porque a mí me parece que así es. Es porque, a ver, ¿qué dice Génesis? Me encanta porque Juan Calvino en su comentario a este versículo dice, imagina por un momento que nunca hubiera habido pecado. ¿Cómo sería el orden de la creación? Dice Juan Calvino, aun cuando la humanidad hubiera permanecido en su rectitud original, ya Dios había establecido un orden donde el hombre es la cabeza y la mujer es ayuda, es ser. Eso está en Génesis 2. Y me encanta, porque Juan Calvino dice, imagina por un momento que no hubiera caído, no hubiera Génesis 3. Ya hay un orden. Entonces lo primero que tenemos que entender que el orden en la familia, en la iglesia, no es apegarme a una confesión de mi denominación. Que eso sería lo más fácil. Es que en mi denominación no permiten esto. Es que en mi denominación sí lo permite. Ok, pero el problema con nuestras denominaciones es que nuestras confesiones de fe muchas veces están desconectadas del cristianismo histórico. Y no hacemos el ejercicio exegético de si mi confesión de fe ya vaya personal, conecta con la doctrina, como diría Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles. Y aquí vemos elementos de doctrina que nuevamente Pablo nos
enseña o nos modela que cuando vamos a argumentar algo bíblicamente, nuestro soporte tiene que ser la Biblia. Sí, el verso 2 inicia diciendo yo. Pero mira lo que la Biblia dice. Por eso te lo estoy diciendo yo. Yo te lo estoy pidiendo que hagas, pero te lo estoy pidiendo que lo hagas porque mira lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y lo que Dios está pidiendo tiene coherencia con lo que yo te estoy pidiendo. Ahora, cuidado en cómo vamos a usar el argumento que Pablo presenta en el verso 12. Porque el argumento a primera instancia es, el hombre fue creado antes que la mujer. Si ese es el argumento, el verso 13, si ese es el argumento para simplemente decir, mira, tú mujer tienes que obedecer esto porque tú fuiste la segunda de la creación. No. Ese no es un argumento, no es ni siquiera un buen argumento. Porque si a esas vamos, ¿quién fue creado antes que los hombres? Los animales. Entonces, si vamos a decir, mujer, sométete al hombre porque tú fuiste creada después, entonces el hombre se debe de someter a los animales. Aunque hay muchos que están sometidos a sus mascotas. Pero bueno, ese es otro tema. Luego valoran más la vida de las mascotas que del ser humano. Pero ese es otro tema. ¿Ves que no podemos usar esos argumentos solo porque sí? No, tú te tienes que sujetar porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2:13 que tú fuiste creada después. Pues si a esas vamos, ha habido un orden. De hecho, Adán es el último, por así decirlo. Y ya vimos en antropología bíblica hace unos miércoles que el hombre es considerada la corona de la creación. Hombre y mujer. Ser humano. Entonces, no solamente es un orden, no. Esto tiene que significar otra cosa, no solamente de quién va primero y quién va segundo. No. Y aquí tenemos este problema en suponer que primero y segundo es lo que tiene en mente Pablo. Porque uno pudiera decir, la mujer se tiene que someter al hombre porque fue la segunda ser humano que se creó. Entonces alguien podría decir, el hombre entonces tiene un valor más porque fue creado primero y la mujer un valor menos porque fue creada después. No. O alguien pudiera decir, bueno, pues echando a perder se aprende. Creó al hombre primero y después ya. Voy a componer, ahora sí lo voy a hacer bien. No. Nuevamente, perdón por repetir esto. Acuérdate cuando vimos sobre la Trinidad ontológica, cuando hablamos de la ontología, hablamos del valor del ser. En la Trinidad hablamos de la primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad y tercera persona de la Trinidad. No, la tercera persona de la Trinidad, ¿quién es? ¿Vale menos que la primera? No. Y lo mismo aquí. No porque la mujer fue creada después va a valer menos. Aquí no tiene nada que ver con valor. Aquí empezamos a ver elementos de orden dados por Dios. Ahora, ¿cuál es la idea de Pablo entonces para suponer que este es un buen fundamento? Porque la neta sí es un fundamento medio chafa, hacia primera instancia. Es como, ¿por qué la mujer se tiene que someter al hombre? Porque fue creada después. ¿Neta? ¿Por eso? Pero vale igual que el hombre, pero fue creada después. Entonces, algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que la idea principal que Pablo está tomando de Génesis es una idea que luego va a recorrer toda la Biblia. Y yo encuentro mucha lógica en esto, porque acuérdense, en teología bíblica es cuando agarramos una idea
Y vemos que esa idea atraviesa toda la Biblia. Y una idea que va a atravesar toda la Biblia es la idea de la primogenitura, del primogénito. ¿Quién es el primogénito de la creación? Cristo, no porque, y ahorita que estudiamos el credo de Nicea lo vamos a ver, no porque Cristo sea el primer ser creado, no. Pablo dice en Colosenses, Él es el primogénito de la creación, dándole un elemento de supremacía. Ahora, pero el elemento del primogénito está presente en la Biblia, ¿sí o no? Constantemente se habla de la primogenitura, vaya, positivamente y negativamente. ¿Te acuerdas de Esaú? ¿Qué hizo? La vendió. Y esa constante de los hombres en la Biblia, de los matrimonios, sobre todo en el Antiguo Testamento, de la importancia de la primogenitura. Porque el elemento de la primogenitura implicaban un par de cosas. Número uno, responsabilidades, pero también algunos privilegios. Y lo primero que vemos cuando Dios crea a Adán es que Dios le da responsabilidades y les da privilegios. Entonces, hay un elemento, sí, de primogenitura en donde Adán es el primero, pero eso no significa que quien venga después vale menos, no, sino hay un elemento de que hay un orden. Y en el primogénito recaen responsabilidades. Es como que Pablo dijera, Eva, tú no eres la primogénita. Pero eso no significa que no tengas un valor. Los que tenemos más de un hijo, tenemos dos, o a quienes tienen más. Puedes amar, obviamente amas a todos, pero tienes un primogénito. Y que en el camino de la vida, tú les vas dando responsabilidades que a los otros no. Cuida a tu hermano. Cuida a tus hermanos. Ayuda ahí. Tú ya estás más grande. Tienes 5 años, güey. No, pero sí entiendo lo que estoy diciendo. No podemos agarrar esta idea de, es que lo que fue siendo creado después simplemente va perdiendo valor. No tiene nada que ver con valor, tiene que ver con responsabilidades. Y aquí es un elemento de decir, Eva, a quien se le dio la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios específicamente a un nivel de familia, de matrimonio, y ya después traído al culto público del domingo, vamos a ponerlo así de manera específica, es al hombre. Lo veíamos la semana pasada. Dios le dice, Adán, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro, todavía sin haber creado a Eva. Por lo tanto, cuando Eva aparece en la escena, Adán ya tiene responsabilidades, ya tiene mandamientos, y parte de su trabajo del hombre era enseñar. Entonces, Pablo lo único que está diciendo es, no permito estas cosas porque miren a Génesis. Miren cómo Dios lo hizo. El comentarista William Barclay dice, Pablo arraiga su argumento no en lo que Éfeso está pasando, no en que el feminismo está llegando. No. Pablo arraiga su argumento en la creación. Pablo está diciendo, volteen a ver cómo Dios hizo las cosas. Volteen a ver cómo Dios quiere que funcione la vida del ser humano. Volteen a ver al Creador. Él los diseñó, Él los creó, Él nos hizo. Veamos cómo Él hizo las cosas. No volteemos a ver a otro lado, volteemos a ver al Creador. Es obvio que si Pablo hubiera querido que estos mandamientos fueran solamente temporales, solamente aplicables para ese momento de la historia, lo hubiera dicho. Pablo no le temblaba la mano para escribir. Échenme a Satanás a esos dos, ¿te acuerdas?
Ahora, si agarró tinta para mandar a dos a que los entregaran a Satanás, ¿a poco no hubiera dicho, mira Timoteo, pero este mandamiento es solo para las mujeres de Éfeso? ¿No? Si Pablo hubiera querido decir eso, lo dice. Su apelación va a la palabra, a la escritura. Y eso nos recuerda que estos mandamientos trascienden todas las épocas. No importa si viniera una tercera ola del feminismo e invadiera todas las congregaciones, el mandamiento no cambia. No importa que hayan más pastoras, porque a veces esa es la realidad, o hayan más mujeres en las misiones, porque esa es una realidad. El mandamiento no cambia. Pablo, un conocedor de la Escritura, y por favor entiéndeme, cuando me refiero que Pablo conocía la Escritura, no me refiero al Nuevo Testamento porque ni siquiera estaba. Para Pablo su autoridad escritural es el Antiguo Testamento. Y Pablo se arraiga su mandamiento, arraiga sus palabras en la Escritura. Muchos hoy critican a las iglesias reformadas o a las 5 solas de la Reforma porque dicen, muéstrame dónde está sola Escritura en la Biblia. Y aquí hay un ejemplo de sola Escritura, donde Pablo arraiga su punto de vista, su mandamiento en la Escritura. Pablo dice, miren, les estoy diciendo esto porque Dios lo dice. Es como si yo les dijera, hermanos, por favor, hermanos, hermanas, súmanse a la oración los lunes y viernes. Y si tú te sumas este lunes y viernes, es que el pastor dijo, ya la cosa está mal. Porque antes que el pastor te lo diga, ¿quién te lo pide? ¿Me lo estoy inventando yo que te sumas a la oración? Dios te pide que ores. Pero en nuestra cabeza es, lo está pidiendo. Es fácil caer en la desobediencia solo porque nuestras circunstancias dicen otra cosa. Y yo sé, y yo creo que uno de los problemas con textos como estos es que ponemos los lentes del modernismo, vemos nuestra situación y decimos, no es cierto, la sociedad es patriarcal, dicen. La sociedad es machista, la mujer por años ha sido, y vemos las circunstancias y vemos la realidad, y no estoy diciendo que elementos de eso sean falsos, vemos la realidad, pero no podemos agarrar la realidad para leer la Escritura, esto es viceversa. Leemos la realidad desde la Escritura. Y es aquí, y en otros puntos obviamente, donde el cristianismo se vuelve contracultural. Y es aquí donde la mujer es criticada si una mujer en su decisión personal, ella y Dios decide, quiero quedarme en casa, quiero honrar mi matrimonio. Es criticada. Hay circunstancias muy específicas. Pero la voz que más nos debe de importar en nuestras decisiones es la voz de Dios. No la de la sociedad, no la del mundo. La sociedad está en contra de Dios. No te estoy diciendo que ese sea tu caso específico. Cada quien tendrá su tiempo con Dios, su oración con Dios y su decisión con Dios. Pero que la decisión que cada familia tome en casos específicos, el punto es que sea Dios quien te guíe. Sí, porque van a decir, no, voy a renunciar porque el pastor dijo que renuncie.
que ya te iban a correr. Antes que me corran, renuncio. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 12, va a hacer un llamado al cristiano. Renovaos pues vuestro entendimiento. Esta renovación de entendimiento es, Señor, mi matrimonio, mi familia, mi soltería. Estoy en este caso específico, Señor, y no sé qué hacer. Me encantó que en una de las conferencias decía un pastor, de las mejores cosas que podemos reconocer es poder reconocer que no sabemos. Señor, no sé qué hacer en esto. La sociedad, mi propia familia muchas veces me presiona a yo tomar esta decisión. No quiero tomar una decisión con voces, quiero tomar una decisión con tu voz. Lo que sí va a pasar muchas veces es que lo que Dios te va a guiar, y por favor no me malinterpretes cuando hablo de escuchar la voz de Dios, me refiero a escuchar su palabra, a leer su palabra. Sí, porque luego va a decir, no, pues que no escucho la voz audible de Dios. Lee tu Biblia. Como diría John Piper, léala en voz alta. Entonces, no, me refiero a ir a la escritura y decir, ok, Señor, creo que por aquí tengo que tomar la decisión. Y vendrán las voces. Pero ese es el punto de inflexión de nuestra fe. Y es ahí donde cobra sentido aquel himno que cantamos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Qué fácil se canta. Qué difícil se vive. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 13, Adán fue creado primero y la mujer después, no está diciendo que es un tema de quién fue primero y segundo. No. Tiene que ver con un elemento, dice la mayoría de comentaristas, de que Adán tiene responsabilidades específicas de las cuales incluyen la enseñanza. En esas responsabilidades específicas es que Pablo está arraigando este argumento y ahí ya cobra sentido. No solamente de decir, no, es que aquel fue primero y yo después. No. Hay elementos ahí. Pero el elemento del verso 14 es más complicado. ¿Por qué dice? Y Adán no fue engañado. Y vuelvo a repetir, Pablo hubiera puesto un punto ahí. Pero no. Adán es Adán. Pablo. No, también Adán, pues. Pablo es bien específico. Sino que la mujer, siendo engañada, nuevamente. Puedes poner tantito la NTV, ¿ese lo tienes? Es para que veamos cómo dice la NTV. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. Ahora que mira cómo la mujer, y porque la consecuencia de eso fue. Ahora, hagamos un par de preguntas aquí. ¿A poco Adán no fue engañado? Ahí dice Pablo, ¿qué? Su mujer lo engañó. Ya viste, veo ahí Cosmo. Ahora, hagamos otra pregunta. Si dice que, ¿puedes regresar tantito a la Biblia de las Américas, por favor? Dice que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, o la NTV dice, por consecuencia es el pecado. Y algunos teólogos le llaman a este momento la traición cósmica, en el sentido que literalmente pues, todo fue afectado aquí. Y muchas de las razones de por qué el mundo está como está es por Génesis capítulo 3. Es por causa del pecado.
Entonces podríamos concluir de, ¿estamos como estamos por culpa de la mujer? Yo pensé que todos iban a decir, sobre todo los casados, no, o sí. ¿Quién fue engañada en el jardín del Edén? Poquito o mucho. Ni poco ni mucho. Completamente. Y entonces la consecuencia fue, mire, está cayendo trueno del cielo. No le voy a decir, pero. Entonces, ¿estamos como estamos por culpa de Eva? Creo que algunos que están ayunando, van a ayunar hasta la tarde, no creo que les hagan mover comido. Miren, ojalá, miren, ayúdenme a orar. Este miércoles, un comercial aquí. Este miércoles estoy planeando predicar un sermón que se llama Respondiendo objeciones a este pasaje que hemos estado viendo, todos estos versículos. Porque sé que surgen muchas dudas. Entonces yo quisiera que este miércoles pudieran venir todos, también ustedes, porque quisiera tomar un buen tiempo para responder objeciones, porque luego, pero ¿y Débora? Pues, era jueza, pero... De hecho, en Romanos 16 hay un problemón con un nombre. Un problema que la iglesia está dividida. ¿Saben cuál es? Parece ser que en Romanos 16 hay una mujer apóstol. Nos vemos el miércoles. Traigan café, pan, tortas, taquitos de chicharro, de la Ramos. A lo que voy, miren, ya regresemos a domingo, no, todavía no, ya. No lo estén buscando, pues, ya están buscando. El miércoles, o allá en su casa. Ok, regresemos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas interpretaciones. Y miren, aquí nos enfrentamos a una línea de interpretación. Quiero que me sigan el hilo de pensamiento. Hay quienes interpretan este texto de la siguiente manera. Dice, miren el hilo de pensamiento. Y a ver si ustedes están de acuerdo en eso. Dicen, como la mujer fue engañada, las mujeres son más fáciles para engañar. Y entonces Pablo prohíbe enseñar a las mujeres para que las mujeres que están siendo engañadas no enseñen desde el engaño. ¿Hay lógica en eso? Nuevamente, sígueme la línea de pensamiento y checa si tú estás de acuerdo con esto. ¿Quién fue engañada? ¿Verdad? Por lo tanto, las mujeres son más fáciles de ser engañadas. Por eso Pablo les dice que no enseñen, porque pueden estar teniendo doctrina falsa. Y entonces, ahora ellas, si enseñan, van a enseñar desde el engaño. Ayer veía un video de 60% de tu salvación y tú te ganas 40%. Y dices, Pablo, tienes razón, bro. O sea, Pablo, ¿tú estarías de acuerdo con esa línea de pensamiento? ¿Dónde se quiebra esa línea de pensamiento? Ahora, ojo, si quebramos el argumento en los falsos maestros, porque, y ahorita vamos a ver, porque solamente son hombres, bueno, también hay mujeres enseñando cada aberración y cada cosa. Esta línea de pensamiento la vamos a quebrar desde un poquito antes.
Y déjame darte por lo menos dos razones de por qué esa forma de interpretar ese texto está incorrecta. La primera, las mujeres tienen debilidades, como también tienen fortalezas. Los hombres tienen debilidades, como también fortalezas. Concluir que solo las mujeres son más fáciles para ser engañadas es suponer de una manera muy arriesgada que los hombres son más astutos que las mujeres. Y si algo nos ha demostrado la historia de la humanidad es que tanto el hombre como la mujer pueden ser engañados. Para muestra, un botón. El pecado lo que hace es engañarnos. Esa es la esencia del pecado. Dale, no pasa nada. Hazlo, dilo, es una mentirita. Otros están peores. Agarra esa paguita, mira, ya lo mandaron a... Ya está perdido. Pasa nada. ¿Nos engaña el pecado? ¿Le creemos al pecado? Y pecamos. ¿Quién es más pecador, el hombre o la mujer? Entonces, la argumentación de que la mujer es más fácil de ser engañada no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Porque tanto hombres y mujeres somos engañados, vaya, todos los días. Porque todos los días pecamos. Satanás te dice, mira, ya se te hizo tarde, ¿para qué vas a orar? ¿Y qué dice uno? Tienes razón, Satanás. Amén. Al rato oro. ¿Y cuántos días llevas sin orar? ¿Para qué lees la Biblia? No, ni le entiendes. Amén. ¿Ven que somos bien fáciles para engañar, para ser engañados? Y todos los días, porque todos los días pecamos. Cuando caemos en un pecado, llámese como se llame el pecado, ya, fuimos engañados. Dicen, no, no, no. No, yo no soy como aquellos. Ya fuiste engañado. Te crees superior a los otros. Es arrogancia, es orgullo. Y número dos. Entonces, ¿por qué esa argumentación que dijimos no se sostiene? Una, porque el hombre y la mujer son igualmente fáciles de engañar. Y número dos, decir que Pablo prohíbe que las mujeres pueden enseñar porque son más fáciles de ser engañadas es un argumento bastante débil, como lo mencionábamos, ya que tanto Primera de Timoteo y la mayor parte del Nuevo Testamento, cuando se habla de falsos maestros, habla de hombres. Entonces, mira, para muestra es que los falsos maestros eran hombres, y si los hombres estaban enseñando falsas doctrinas, ya habían sido engañados. Entonces, esto no nada más es de llegar y decir, no, es que estamos acá porque, no, hombre, bien fácil que es engañar a la mujer. No. Tratemos de interpretar entonces lo que Pablo está diciendo, porque este es un texto complicado. Hay un libro que se llama La teología del hombre y la mujer, que la verdad te lo recomiendo mucho. Dicen los autores, Pablo se limita a leer el relato de Génesis y a registrar observaciones básicas. Nuevamente, imagina a Pablo escribiendo su carta y diciendo en el verso 14, imagínate a Pablo, verso 14. Y porque hay quienes piensan que eso es inspirado por Dios. Verso 14. Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Imagínate a alguien diciendo, oye, Pablo, ¿y de eso de dónde te lo estás sacando? ¿Qué diría Pablo? Inteligencia artificial. Génesis capítulo 1. Lee. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1? ¿La serpiente con quién fue? La mujer.
Pablo no inventa historias en los silencios de Génesis. Y esta es una muy buena regla hermenéutica para predicación, para predicadores. Cuidado con los silencios de la Biblia. Nos encanta rellenar los silencios de la Biblia. Pablo se apega a ¿quién fue engañada? La mujer. Ni siquiera va a dar razones. Simplemente está ahora así que copiando, pegando. La serpiente se acerca ¿a quién? A la mujer y la engaña, no al hombre. No, entonces eso significa que porque en el hebreo antiguo la serpiente se acercó a la mujer y la no se acercó a Adán. Punto. Pero qué fácil es hacer una doctrina es que por eso es que no deben de enseñar a las mujeres. Porque mira, qué fácil las engañan. No. Ahora, pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué la serpiente se acercó a la mujer? Es buena pregunta. El hecho es, la serpiente se acerca a la mujer, no al hombre, y la engaña. Ese es el hecho, ¿verdad? Ahora hagamos la pregunta. ¿Por qué se acercó a la mujer? Porque es más fácil de engañar. Ese es un argumento circular que nunca saldríamos de ahí. Y entonces, vamos a Génesis y luego regresamos a Timoteo. Mira, Pablo lo está diciendo. Pablo nos está dando la explicación de Génesis. Porque ahora, estemos en Génesis y digamos, a ver, pero ¿por qué la serpiente se acercó a la mujer? Tú eres alguien que practica sola escritura. ¿Por qué? Estamos en Génesis. ¿Por qué la mujer se acercó? ¿Por qué? Bueno, quién sabe. ¿Por qué la serpiente se acercó a la mujer? ¿Qué me responderías si yo te pregunto eso? Respóndeme con la Biblia. Porque 1 Timoteo capítulo 2, verso 14 dice que... pero mira, ahí ya estamos leyendo mal. Porque Pablo no está interpretando. Pablo está narrando algo que pasó. Pablo no dice, la serpiente se acercó a la mujer porque las mujeres son más fáciles de engañar. ¿Tú crees que si eso hubiera sido la explicación, Pablo no la pone? Hubiera puesto. Pablo está solamente narrándonos lo que pasó. Pero la pregunta está allí. ¿Por qué la serpiente se acercó a la mujer? Y nada de de que es el sexo débil. Esas ideas del mundo. Por ahí va, miren, no, le digo que aquí hay mujeres sabias. Iba a decir, que guarden en silencio. Ahora entienden por qué Pablo. No, es buena. Pero sí, es cierto, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Ahí va por ahí. Vamos a ver. Pablo va a recordarle a sus lectores como diciendo, oigan, el orden del culto tiene implicaciones desde Génesis. Y mira, déjame conectarte algo aquí. Cuando se habla de una caída cósmica o una traición cósmica, se dice que, de hecho hay toda una teología de esto, que el Edén es como un templo. La presencia de Dios estaba ahí y quienes adoraban a Dios era la creación, incluyendo a Adán y Eva. Eso es Génesis 2. ¿Y cómo va a ser la Nueva Jerusalén? La presencia de Dios ahí, un lugar, y nosotros adorando. Ok. En este lugar, tanto en Génesis 2 como en la Nueva Jerusalén, Dios tiene un orden.
Entonces, entra Satanás a la escena. No me preguntes cómo es que entra, pero entra. Y Satanás, que conoce el orden de Dios, lo que va a buscar Satanás es destruir ese orden. En el libro 50 preguntas cruciales sobre masculinidad y feminidad, los autores John Piper y Wayne Grudem responden la pregunta 28 que dice: ¿a poco piensan que las mujeres son más ingenuas que los hombres? Y ellos respondan: pensamos que el objetivo de Satanás no era hacernos pensar que las mujeres son más fáciles de engañar porque querramos pensar que son más ingenuas. No, eso no es así. La razón de por qué la serpiente va con Eva es porque como Satanás conoce el orden dado por Dios, lo primero que quiere romper Satanás es ese orden. Satanás sabe que en el orden creado la cabeza es Adán. Entonces, al irse con la mujer, es ya una primer forma de descomponer el orden de Dios. No sé si me explico. Entonces, la sutileza, dicen los autores, está en que Satanás, conociendo el orden de Dios, conociendo lo que había establecido Dios en la creación, que ese orden es para el bien de la familia, viene Satanás con un desafío y viene directamente con la mujer. Claro que Satanás sabía que la cabeza de ese momento de la creación dada por Dios es Adán. Pero entonces el primer ataque no son las palabras que Satanás va a hacer. El primer ataque de Satanás a Dios es: voy a ir con la mujer. No porque ella sea más fácil de engañarla, no. Hubiera engañado igual a Adán. Voy a ir con ella porque de entrada voy a empezar a romper el orden de Dios. Y eso era un ataque más certero. Satanás viene con la mujer y en esencia, al empezar a conversar con ella de manera subjetiva, por así decirlo, le está dando a la mujer elementos que le pertenecen a Adán. Le está dando a la mujer una posición de ser la portavoz de la familia, la líder de la familia y la defensora de la familia. Es como que Satanás le dijera a la mujer: tú no necesitas a Adán, tú puedes decidir por ti. El orden dado por tu creador no importa, tú puedes decidir por ti. Esa fue la mentira. Adán no fue engañado, pero lo tenemos que interpretar de la siguiente manera. Adán no fue abordado por el engañador. Quien fue abordada es Eva. Y me encanta cómo podemos ver que antes que Eva fuera engañada, algo ya se había quebrado acá. Porque la respuesta de Eva hubiera sido: las decisiones las tomamos con mi esposo. Yo no puedo tomar esta decisión sola. Me parece muy atractivo este fruto. Pero Dios tiene un orden. Y yo tengo que respetar, antes que yo respetar a mi pareja, a Adán, yo tengo que honrar el diseño de Dios. Yo tengo que honrar lo que Dios ha dicho. Yo le creo a Dios, mi creador. El punto principal no es que el hombre no pueda ser engañado o que la mujer es más susceptible al engaño. El punto principal es que cuando rechazamos el diseño de Dios, la consecuencia es pecado, es ruina, y eso era lo que buscaba Satanás. Y eso sigue buscando Satanás. Descomponer las familias.
Claro, llegará con argumentos a la mujer, pero también al hombre. Buscará y seguirá queriendo engañar al hombre y a la mujer. Pero uno de los mayores ataques que Satanás quiere lograr es destruir las familias. Es vivir en pecado y que como que si nada pasara. Es cauterizar la conciencia y andar en pecado como que si nada pasara y seguir diciendo soy cristiano, no pasa nada. Ese es el problema real en medio de acá. No es que, es que las mujeres son más fáciles de engañar. No, 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 no. Pablo nos está narrando lo que pasó, pero el punto es, Satanás seguirá buscando engañándonos. Buscará constantemente. Y lo triste es que muchas veces lo logra. ¿Sabes en qué pecó Adán? Si quisiéramos poner un asunto aquí de quién pecó más, en este punto en específico, yo diría, y esta es una apreciación mía, yo creo que el pecado de Eva sí, ok, Satanás la engañó, pero el pecado de Adán es peor. ¿Por qué? Porque Adán no le enseñó a su esposa, no la guió para saber enfrentar situaciones como esas. Vemos a un Adán que no pastoreaba a Eva. Y en el momento que Adán abandona su llamado como cabeza de su familia, como pastor de su casa, por consecuencia, lo siguiente iba a venir. Porque la serpiente viene con Eva y le dice, mira, date, va, está padre. La mujer hubiera dicho, ¿sabes? Sí, se ve excelente. Pero he sido discipulada por quien Dios me ha puesto. Y me ha enseñado que mi obediencia es primeramente a Dios. No, no había eso. Date cuenta en las palabras de Eva. Eva comienza simplemente a platicar. Y la mentira de Satanás, o sea, quiere engañar al engañador. Y viene con ofertas con, no pasa nada, no vas a morir, Dios los engañó, Dios no quiere que seas como Él, vas a ser igual que a Él. Y lo mismo pasa hoy en día. Un hombre o una mujer que no cimientan su fe en la palabra, dice el apóstol Pablo, que son llevados por corrientes de doctrinas, pa' un lado, pa' otro. Y así van sus cristianismos. De un lado pa' otro, de un lugar pa' otro lugar, de una iglesia pa' otra iglesia, de un lado pa' otro lado, nunca posicionándose ya en un lugar donde Dios los quiere para entonces ser sembrados como árboles que van a dar buenos frutos. Mira, acabo de ver aquí en TikTok que mira, Cristo viene el día de mi cumpleaños. Como regalo trae. Mira, dice. Y un hombre y una mujer con poca o nada de Biblia en su cabeza va a ser engañado. No, dice. Es que me dijeron que si yo sembraba tanto, me iban a dar tanto. No, y aquí no se siente nada. Yo venía por una palabra de ánimo y de pecado. No, allá dice, hasta pasa uno vida, está bonito se siente. Con agua te reciben. Y es agua del Jordán.
Así se llama purificadora Jordán. Cuidado, hermanos, no nos dejemos engañar por vientos de doctrinas. Cimentémonos en la palabra. Adán fue engañada porque Adán no ayudó a que fuese una pareja cimentada en la palabra de Dios. Varones casados, gran parte del pecado que entra a nuestra casa es por nuestra culpa. Empecemos, hombres de Dios, a hacer eso, hombres de Dios. Me encanta porque lo hemos platicado ahí de repente con algunos hermanos y de repente en estos elementos de soltería, hombres dicen, no, es que yo estoy esperando mi mujer de Dios. Y mujeres dicen, no, yo estoy esperando un hombre de Dios. Ok, un hombre de Dios no va a buscar a una mujer que no es de Dios. Y una mujer de Dios no se va a vender por cualquier dulcecito. ¿Quieres un hombre de Dios en tu vida? Sé una mujer de Dios. ¿Quieres una mujer de Dios en tu vida? Sé un hombre de Dios. Regresando a lo que Pablo ha dicho anteriormente, vístete de buenas obras, hombres y mujeres. ¿Qué dice el verso 9? Como corresponde a hombres y mujeres que profesan la piedad. Pablo no está diciendo aquí que por culpa de Eva estamos como estamos. No, Pablo trae una narrativa de Génesis para recordarnos lo importante que es el hecho de entender el diseño divino. El valor y los roles de hombres y mujeres ya lo hemos visto. Pero si tú y yo nos comenzamos a alejar del diseño de Dios, el pecado va a destruirnos. Concluyo con esto. Hay un diseño divino donde el hombre es creado como guía, como líder. Eso no le resta valor a la mujer. Es triste, sí. Hay un montón de testimonios donde hay abusos, tiranías. Pero aún cuando escuchamos estas historias horribles de maltrato a mujeres, aún cuando escuchamos estas cosas horribles, precisamente por cuanto escuchamos todas estas cosas horribles y muchas de ellas dentro del cristianismo, muchas de esas historias hechas por hombres, líderes que aprovecharon sus posiciones de pastores, líderes, para abusar de mujeres. Aún con todas esas cosas, es lo que nos debería entonces a motivar a vivir en el diseño divino. Es porque no hemos vivido en el diseño divino, es porque vemos esas cosas horribles que pasan en nuestras iglesias. Cuando descuidamos el diseño divino, el pecado entrará, nos se va a engañar porque el pecado corrompe todo. Mi llamado para ti y obviamente para mí esta mañana, iglesia, afiancémonos al igual que Pablo de la verdad bíblica. Oremos de maneras personales, familiares y como iglesia pidiendo sabiduría para que entonces hombres, mujeres, familias e iglesia honremos el diseño divino. Y como creo que lo comentamos en algún momento, que si en algún momento alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué en tu iglesia no hay pastoras? Que tu respuesta no sea, no, pues es que hay quien sabe, como que el pastor no deja. Oye, pero no he visto mujeres predicando el domingo, ¿por qué? No, son bien machistas esos reformados. ¿Y por qué vas ahí? Que está buena la palabra, dice. Que tu respuesta es, porque creemos en lo que la Biblia dice y la Biblia dice esto. Esa es una respuesta correcta. ¿Y en tu iglesia por qué no danzan? No hay espacio. Yo quisiera, dice Pedro. Por esto y esto. Porque la Biblia dice.
A partir de ahí nosotros estamos arraigando nuestra doctrina, nuestra teología en la Escritura. Para eso necesitamos el Evangelio todos los días. Sin el Evangelio no podríamos avanzar. Necesitamos sí o sí la ayuda del Espíritu Santo, porque estamos en medio de una batalla de ideas, aún, y lo hemos platicado ahora con Verge, hay un montón de ideas que nos dieron, y es una batalla de ideas, no solamente decir, wow, aprendí 100 cosas, las voy a traer para acá, espérate. Esta iglesia es del Señor. Oye, pero es que ayer lo están haciendo así. Qué bueno. Veamos qué Dios está haciendo aquí. Porque es su iglesia. Oremos. Honremos el diseño divino. Que Dios nos ayude a ser una iglesia, cristianos, a pararnos firmes en la Escritura. Diciéndole al mundo y testificando que quien diseñó la vida, quien diseñó la familia, el matrimonio y quien diseñó la iglesia, no es un pastor, es Dios. Y que cuando entendemos nuestro valor, abrazamos el diseño, Dios es glorificado. Él es exaltado. Y preparémonos, porque más llegará el ataque del enemigo a los hombres y a las mujeres, haciéndote pensar un montón de cosas, que cuando ese día llegue, vayas corriendo a la Escritura. ¿Te parece si oramos? Y en esta oración, prepara tu corazón para la cena del Señor. Vamos a cantar después de la cena del Señor. Toma un momento para orar.